Hoy vamos a leer el capítulo 9 del libro de Daniel, pero no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 27 y luego vamos a abordar todo el capítulo, ¿no? El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 hasta el 27, ¿no? Dentro de estos versículos está enfocado el tema del día de hoy. Espero que todos puedan buscar en sus Biblias, ¿no? Vamos a buscar entonces. Daniel capítulo 9, versículo 20 dice: Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y al pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta el versículo 27 hemos leído, ¿no? ¿Cuántos pensamientos están funcionando dentro de nuestro corazón? A ratos pareciera que, realmente nosotros somos invadidos por el mundo de los pensamientos, ¿no? Durante un día, durante una hora, durante unos minutos. ¿Cuántos pensamientos, en su gran mayoría negativos, invaden nuestro corazón, nuestros pensamientos? Así muchas personas, mientras llevan la vida, a veces por estar inmersos en el mundo de sus pensamientos, sufren nada más, ¿no? Pensando cómo voy a pagar la deuda de tal cosa, cómo voy a solucionar el tema de mi hijo, cómo voy a resolver el tema de mi matrimonio, cómo voy a resolver mi futuro. Alguno piensa así, ¿no? O alguno que tiene enfermedad, ¿cómo podré curarme de la enfermedad? Las personas normalmente están, bien pesimistas respecto a la situación de su vida, ¿no? Sí, obviamente hay personas que no tienen tales tipos de problemas, pero si nos ponemos a pensar, muchas personas en este mundo padecen por causa solamente de los pensamientos negativos que llegan a su corazón, ¿no? Entonces, este espacio en el que podemos escudriñar las Escrituras realmente es un espacio en el que podemos, trasladarnos, ¿no?, del mundo en el que estamos inmersos y trasladarnos al mundo de Dios y obtener esperanza, obtener paz en nuestro corazón y también conocer cuál es el corazón del Creador, ¿no?, de Dios. En esta ocasión estamos compartiendo el capítulo 9 del libro de Daniel, y precisamente Daniel acá, cuando nosotros leemos desde el versículo 1, él comienza una oración. Delante de Dios, Daniel está orando con gran ruego delante del Señor. ¿Cuál es la petición de Daniel y qué es lo que él ha descubierto en cierto momento? ¿Qué es lo que él descubre y cómo él exactamente se da cuenta de la razón por la cual el pueblo de Israel, su nación, estaban o habían sido cautivos en el reino de Babilonia?
Acá en el versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El profeta Daniel tuvo en bien investigar las escrituras, investigar acerca del libro de Jeremías, ¿no? Entonces, en el libro de Jeremías, precisamente, el profeta Jeremías, recibiendo la revelación del cielo, ¿no? La revelación de Dios, él estaba relatando que 70 años estaban determinados para que la nación de Judá, que fueron cautivos por Babilonia, estuviesen, como esclavos en esa tierra, ¿no? Pero pasando 70 años, tiene que acabar este cautiverio. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver acá, dice que fue en el año primero de Darío Asuero, de la nación de los Medos, dice, ¿no? En el año primero del rey Darío. Entonces, cuando nosotros vemos la historia bíblica, ya aproximadamente el imperio medo-persa comienza en el año 539, ¿no? Que es precisamente ya el año en el que había caído el imperio, el imperio babilónico, ¿no? Pero el imperio babilónico dice que más o menos el año 625 había comenzado. Entonces, digamos que hay un periodo de tiempo entre el cautiverio, ¿no? Que inicia el cautiverio de Judá en Babilonia y el tiempo en el que termina. Entonces, vamos a pensar que el cautiverio de Judá estaba pronto a acabar, digamos que estaba pronto a finalizar. ¿Por qué razón? Porque supuestamente iba a llegar la orden para que los israelitas fuesen liberados de la esclavitud de Babilonia. Entonces, precisamente para que Israel fuera liberado de la esclavitud babilónica, necesariamente Babilonia debía caer. Entonces, como lo hemos estudiado en clases anteriores, precisamente en el año 538 es cuando cae, precisamente es cuando cae la nación de Babilonia, y luego hay un sucesor que viene a ser el imperio medo-persa con Darío, que aparece acá en el capítulo 9, y luego nosotros podremos ver a Ciro, que viene a ser el rey de Persia. Entonces estos dos reinos, a estos dos reinos se les llama el imperio medo-persa, donde tenía gran poder, ambos países tenían gran poder, pero uno de los dos, en este caso Persia, dirigido por el rey Ciro, era la nación más fuerte, ¿no? Entonces, según el relato histórico, dice que en el año 538 aproximadamente antes de Cristo, es que el rey Ciro plantea un decreto para poder restaurar el templo de Jerusalén. Pero luego en el año 458, el rey Artajerjes, este rey establece que sea realmente edificada la ciudad de Jerusalén, reedificada, ¿no? Entonces estos antecedentes nos muestran claramente que Dios es quien había determinado tiempos específicos, primero para el cautiverio de Judá, 70 años, y luego para, un evento histórico que ninguno de los profetas ha señalado con tanta precisión como el profeta Daniel. Entonces acá, cuando estaba orando Daniel y se da cuenta de que son 70 años los que iba a estar la nación de Israel, la nación de Judá en Babilonia, se da cuenta que el tiempo que resta el tiempo que falta no es mucho, ¿no? No es mucho el tiempo que falta para que realmente los israelitas, los judíos, sean libres de la potestad de Babilonia. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Acá, el misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ya Daniel exactamente pudo darse cuenta cuál era el problema de su nación, cuál era el problema de del pueblo de Israel. Dice que ellos han pecado, han hecho impíamente, no han seguido los mandamientos de Jehová. Y luego acá en el versículo 10 dice, versículo 9, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. O sea, Daniel viene a ser una persona muy entendida, o sea, él ha recibido grandes revelaciones de Dios. También hemos visto en los capítulos anteriores cómo Dios le había ayudado cuando él estuvo en el foso, ¿no? En el foso de los leones. En ese lugar realmente Dios lo ha librado. Exactamente, Dios lo ha protegido, lo ha cuidado. Y luego él podía realmente, o sea, el ángel de Jehová pudo cerrar la boca del león para que Daniel no fuese devorado por la bestia, ¿no? Pero acá en el capítulo 9 exactamente vemos que Daniel, después de una introspección, ¿no? Después de analizar exactamente a sí mismo y también hacia su pueblo Israel, él reconoce: todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos hecho lo malo, todos nosotros hemos faltado a los mandamientos de Jehová. Por esa razón, el versículo 11 dice: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento. Ya, Daniel, con una sabiduría, o sea, realmente es la revelación de Dios. Él se da cuenta exactamente el problema no era el imperio babilónico, no era el rey Nabucodonosor, no era el rey Belsasar, sino que el punto principal por el cual Dios había hecho caer a Israel era porque Dios tenía que cumplir su promesa respecto a que si los israelitas no cumplen la ley, entonces recibirán la maldición. Ya, eso aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Vamos a buscar un momento. Deuteronomio capítulo 28, el versículo Deuteronomio capítulo 28, el versículo 15 dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? O sea, la condición del pacto entre Dios y el pueblo de Israel por medio de Moisés era que si los israelitas cumplían la ley a cabalidad, si ellos podían estar delante de Dios cumpliendo sus mandamientos, Dios los iba a bendecir. Pero ¿qué pasó? Ellos han faltado al pacto, y acá en el libro de Daniel 9:11 dice que todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, dice. Por lo cual, ¿qué consecuencias trajo esto? Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Es muy clara la observación de Daniel, es muy clara la oración de Daniel. Daniel no está diciendo que Dios había sido injusto o Dios había hecho mal contra su pueblo, sino que Daniel exactamente señala que los israelitas no han estado, no han estado a la altura de la ley. Ellos han pecado contra Dios, han levantado los ídolos y han transgredido los mandamientos de Dios y han hecho lo malo delante de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperaba Israel? ¿Qué es lo que debía recibir Israel en ese momento? Solamente debería recibir la retribución conforme al comportamiento que tuvieron con Dios por la ley. Eso es claro, ¿no? Eso Daniel estaba entendiendo exactamente. Daniel estaba realmente considerando que la razón por la cual ellos están cautivos en Babilonia no es otra, no es injusticia de Dios, no es otra cosa, sino que nosotros faltamos al pacto.
Pecamos, somos pecadores, en otras palabras. Somos personas que han hecho lo malo ante Dios, que es el Dios justo y santo. Hemos pecado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces Daniel sigue hablando y repite lo mismo otra vez, ¿no? Vamos a ver acá el versículo 13, dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, dice. Ya Daniel dice que en el corazón de los israelitas no ha llegado el arrepentimiento, aunque ya están pasando 70 años de periodo de esclavitud en Babilonia, pero todavía en ellos no llega realmente el entendimiento. ¿Por qué nosotros fracasamos? ¿Por qué nosotros no podíamos cumplir la ley? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué ha sido destruido el templo de Jehová, donde supuestamente está la presencia de Dios? ¿Por qué Dios se apartó de nosotros? Según el profeta Daniel, dice que ellos no han, dice, entendido tu verdad. ¿Ah? Está escrito acá, ¿no? Entonces, otra vez el profeta Daniel dice, versículo 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. O sea, Dios está haciendo conforme a lo que Él dijo, ¿no? Dios dijo que si no cumplían los va a maldecir. Digamos que si no cumplen y Dios no los maldice, entonces Dios queda como una persona que no tiene una palabra de verdad. Es como si fuera que Dios me dice, ya, yo te voy a castigar si tú no cumples. Y luego ya no cumple y luego Dios dice, no, mejor no. Entonces, ¿cómo Dios quedaría? Dios queda como un mentiroso, ¿no? Pero Dios no es mentiroso, sino que Dios, conforme a lo que Él dice, así también Él cumple y hace. Entonces, respecto a los mandamientos, Dios ha dicho, tú cumples, yo te bendigo. Pero si tú no lo cumples, entonces yo te mato. Yo te hago pasar la dificultad, te hago sufrir, te quebranto y finalmente destruyo tu nación y te hago ser esclavo de otra nación. Así Dios cumplió su palabra. Daniel exactamente pudo confirmar eso. Daniel pudo saber concretamente que Dios había cumplido su palabra conforme a la ley que había dicho a Moisés. En ese momento, ya Daniel estaba expresando todo su corazón delante de Dios. Y en un momento él dice una palabra muy maravillosa, que es el versículo 18. Dice, inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados, dice, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, dice. ¿Ya qué es lo que dice acá? No elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Ya Daniel está orando a Dios, pidiendo el ruego a Dios para que sea restablecida la nación de Israel, pero no conforme a sus justicias, dice. No es que nosotros hemos hecho algo bien, sino que dice acá, el versículo 18, dice, ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel entiende con mucha exactitud. Nosotros no podemos ser bendecidos por Dios si nosotros decimos, Señor, ahora nosotros vamos a cumplir la ley, vamos a cumplir los mandamientos, vamos a hacer todo lo que usted nos dice. Si en el caso que Daniel pensara así, nunca hubiese dicho esta palabra. Nunca hubiese dicho que está rogando a Dios, no confiando en sus justicias, sino que él está anhelando, está digamos, buscando, está realmente queriendo recibir la misericordia de Dios. Señor, por favor, somos miserables. Somos personas que pecamos, somos personas que hicimos lo malo delante de usted, hemos incumplido la ley, hemos faltado a la palabra, por lo tanto, somos personas faltas. Somos personas inútiles delante de usted. No somos quienes pueden cumplir tu ley tan santa, tan justa, tan perfecta. Por eso, no me presento ante ti
queriendo agradarte por mis obras, por mi justicia, sino que por tus muchas misericordias. Es claro, es muy claro el corazón de Daniel. No me presentaré ante ti haciendo algo bien, sino que tú, por favor, si tienes misericordia de mí, por favor, sálvanos. No sé qué decir ante ti, Señor, no sé qué hablar delante de ti, pero si tú miraras a mi miseria, si tú miras a mi condición que es, falto delante de ti, por favor, ayúdame. Derrama tu misericordia sobre mi vida. Es la oración de Daniel, ¿no? Realmente es una oración desde el corazón. Daniel puede entender más que otra persona que en él no estaba la manera de ser salvo, no estaba en él la manera de agradar a Dios, sino que Dios debe tener misericordia de él y de Israel. ¿Es así? Eso está expresando. Bueno, y luego aparece lo que nosotros hemos leído hoy, que es precisamente la respuesta, ¿no?, de Dios. Y esto es lo más maravilloso porque para nosotros la respuesta de Dios viene a ser no solamente la respuesta hacia Daniel, sino que viene a ser la respuesta a todo lo que nosotros hemos pensado respecto de cómo Dios quería realmente salvarnos a nosotros, de cómo Dios quería bendecir a los seres humanos. Desde el versículo 20, ¿qué es lo que dice? Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, dice, una vez más, ¿no? Digamos, ángel Gabriel, que aparece, ¿no?, como un mensajero de Dios, aparece ante Daniel y luego dice, dice, a quien había visto la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ya después de la oración de Daniel, después de que Daniel puede ver exactamente su condición delante de Dios, Dios dice que envía a su mensajero que se llama Gabriel. Gabriel viene ante Daniel y le explica, ¿no? Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y luego el ángel Gabriel empieza a relatar a Daniel con mucha exactitud, con mucha precisión, lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir después de que salga la orden de la restauración de Israel. Recordemos, cuando él estaba orando, todavía Israel era cautivo, ¿no? Todavía ellos no eran liberados. Pero cuando él estaba orando ante Dios, finalmente Dios, a través del ángel Gabriel, le hace ver una realidad que realmente nos presenta el día de hoy. El versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta palabra, ¿no? Esta palabra es grande porque dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en los términos, de la Biblia, ¿no?, que habla sobre la profecía, normalmente los tiempos que se utilizan en la profecía no es exactamente el tiempo que estaba hablando. Es decir, que al decir 70 semanas, esta semana no está hablando sobre días, está hablando realmente sobre años. Entonces, cada día representa un año, según equivalencia profética, ¿no? Entonces, un día es un año, ¿es correcto? Entonces, 70 semanas, es decir que 70 por 7, si multiplica, son 490 años, ¿no? Está diciendo que son 490 años.
dice que está determinado que pasen 400, o sea, que pase en total 490 años. Es correcto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo? Dice que se va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado y se va a expiar la iniquidad y luego se va a traer la justicia perdurable. Finalmente, se va a ungir al Santo de los Santos. Entonces, la Biblia, con mucha claridad, nos muestra, ¿qué cosa? Cuando comienza a contar este periodo de 490 años, precisamente dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto tiempo habrá? 7 semanas y 62 semanas. En total son 69 semanas, o sea, son 483 años. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos precisamente el conteo, precisamente, ¿no?, desde el año 538 más o menos, que es el año en el que se ha dado el decreto de que Ciro mandó para construir el templo y también aparece sobre el tema de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, hasta el año aproximadamente 26 o 33 aproximadamente después de Cristo es precisamente cuando se cumple este periodo. ¿Qué año les suena a ustedes entre 26 y 33 después de Cristo? Precisamente es la edad en la que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Es la edad con la que nuestro Señor Jesucristo finalmente es crucificado en la cruz. Entonces, calculando exactamente la fecha, llega al año en el que Jesús muere crucificado en la cruz. Entonces, Daniel, con mucha precisión, ¿no?, con mucha certeza, nos muestra que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 483 años. Son 69 semanas. Ese día dice que el Mesías morirá. Primero será ungido y luego morirá. Entonces acá la Biblia dice que pondrá fin al pecado y expiará la iniquidad. Entonces, ¿cómo se puede expiar la iniquidad? Para expiar la iniquidad sí o sí se debe hacer un sacrificio, ¿no? Sí o sí en la antigüedad tenía que morir el animal, tenía que morir el macho cabrío, tenía que morir la cabra, pero hay otra cosa, hay otro antecedente. Que la cabra no es que usted la agarra nomás y muere, sino que la cabra primero o el macho cabrío primero debe recibir los pecados del pueblo, ¿no? En este caso, el macho cabrío que aparece en Levítico capítulo 16 tiene que recibir el pecado del pueblo a través de un representante, quien es el sumo sacerdote, Aarón. Entonces, para que se produzca la expiación de manera correcta, primero el animal, en este caso el macho cabrío, tiene que recibir la imposición de manos por medio del sumo sacerdote. Entonces, cuando pone la mano en la cabeza del animal, en ese momento el pecado del pueblo de Israel de un año completo es pasado al animal, al macho cabrío vivo, y luego este animal tiene que ser llevado al desierto y luego se escapa y luego muere. Viviendo en el desierto muere, dice. Entonces, la Biblia exactamente nos muestra ese antecedente, pero en el Nuevo Testamento existe el momento en el que el pecado del mundo entero es pasado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es ese momento? Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, que es el momento en el que Dios ha puesto el pecado del mundo en el cuerpo de Jesús. Veamos acá el versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Ya acá dice el siguiente día, ¿no? El siguiente día. ¿Pero de qué? El siguiente día, o sea, si hablamos el día anterior,
Viene a ser el versículo 28 donde dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, dice. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Qué es lo que había ocurrido el día anterior? El día anterior, precisamente la Biblia nos traslada al libro de San Mateo capítulo 3, que es el día anterior en el que Juan el Bautista había estado bautizando. En el versículo 15 dice así, versículo 14, perdón, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, exactamente, Juan el Bautista, al día siguiente de este relato, de este acontecimiento histórico, que es el encuentro entre Juan el Bautista y Jesús, él declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice esto? Porque el día anterior, en el río Jordán, Juan el Bautista, a través de la imposición de manos, poniendo su mano en la cabeza de Jesús, ha trasladado todos los pecados, ha trasladado todas las iniquidades al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué antecedente tenemos al respecto de esto? En el versículo 16 dice que sean abiertos los cielos. Fueron abiertos los cielos. Es decir que, por causa del pecado del mundo, por causa del pecado de la humanidad, el cielo estaba cerrado para los hombres. Pero después de que el pecado pasó al cuerpo de un hombre, es Jesucristo, en ese momento el cielo se abre. La puerta, la ventana, lo que sea del cielo se abre, y luego el hombre puede tener el acceso a Dios. ¿Por qué? Porque quita el pecado del mundo. Es quitado, ¿no? Suprimido, sacado. Quitando el pecado. ¿Cómo lo quita? Tiene que ponerlo sobre alguien. Jesucristo. Poniéndolo sobre Jesús, el mundo entero que era pecador, el que tenía pecado, ha sido trasladado al cuerpo glorioso de Cristo Jesús, que es el cuerpo que no tenía pecado, pero recibe el pecado del mundo, y luego el cielo se abre. Es decir, que el corazón de Dios hacia el hombre, hacia el mundo, se abre. Exactamente, ¿por qué? Porque Daniel dijo que para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Cómo puede poner fin al pecado? ¿No? Es decir, que debería ser que toda la humanidad muera, ¿no? Para que ya nadie peque. Entonces, así se pone fin al pecado. Pero la Biblia, con una manera muy clara y precisa y certera, nos dice que la manera de poner fin al pecado es que, o sea, como si fuera que agarrando la masa del pecado del mundo, ponerlo en el cuerpo de alguien y luego desquitarse con ese. Tú pagas por todos porque tienes el pecado del mundo. Es Jesucristo. Y luego todo el pecado, absorbiéndolo como si fuera una aspiradora que absorbe todo el polvo del piso, es el antecedente histórico, o sea, es el antecedente histórico más relevante, el encuentro entre Jesús y Juan el Bautista. Porque es el único momento en el que toda la humanidad por un representante tuvo contacto con el Salvador, con Cristo Jesús. Por la imposición de manos, Juan el Bautista, que es el mayor entre los nacidos de mujer, puso su mano en la cabeza de Jesús y trasladó el pecado del mundo a Jesús. Por esa razón pone fin al pecado, porque Jesucristo tiene que cargar el pecado y luego tiene que morir en la cruz por todos los pecados del mundo. Eso es el relato más preciso de lo que simboliza el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entre muchos teólogos, por más que tratan de investigar por qué Jesús recibe bautismo, no llegan a la conclusión correcta. Todo el mundo habla de que Jesús, como a modo de ejemplo, hizo este bautizo,
bautismo para que otros también lo hagan. Jesús necesitaba bautizarse. ¿Quiénes eran los que se bautizaban? En realidad los pecadores se bautizaban, ¿no? Eso dice la Biblia. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Pero para qué se bautiza? Juan el Bautista, cuando le dijo, no, Señor, yo no voy a bautizarlo, Jesús le dijo, deja ahora para que cumplamos toda justicia. Entonces acá nosotros en el versículo 24, lo que hemos leído hoy, Daniel 9:24, dice, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Es la justicia eterna, la justicia de Dios. Un día el Señor Jesucristo, ¿no?, dijo que si ustedes no tuvieran una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esta justicia más alta que la justicia de los escribas y fariseos, ¿cuál es? Es decir, que entre los seres humanos, Jesús reconoció que la justicia mayor entre los hombres era de la de los, digamos, escribas y fariseos, pero no era suficiente para entrar en el reino de los cielos. Entonces necesita una justicia mayor. ¿Esta justicia cuál es? Es la justicia perdurable. Esta justicia no viene o no vino por las obras humanas, sino que esta justicia vino por medio de Jesucristo. Por medio del sacrificio de Jesucristo, Dios decidió poner fin al pecado. ¿Quién puede poner fin al pecado? ¿Ustedes o yo o algún presidente o algún ministro de Estado? No es así. El único que podía poner fin al pecado era nuestro Señor Jesucristo, entregando su propia vida, entregando su propio ser para todos nosotros. Él ha hecho la expiación del pecado y luego ha muerto por todos ustedes también. Por eso, para ustedes, ¿cuándo es que llega el fin del pecado? ¿Cuándo para ustedes se acaba el pecado? ¿Cuándo se termina el pecado? ¿Cuándo ustedes ya no son más pecadores? Cuando ustedes aceptan que Jesucristo quitó sus pecados también. Cuando ustedes pueden estar de acuerdo con que Jesús quitó sus pecados, es el momento en el que esta palabra se cumple en ustedes. Dice, y poner fin al pecado. Ya, Dios ya lo hizo, ¿no? ¿Por qué lo hizo en el año 33 después de Cristo, aproximadamente, ¿no? Que es el año de la data de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya Dios lo hizo, puso fin al pecado, conforme a esta palabra, ¿no? Poner fin al pecado, ya lo hizo, ahora nosotros tenemos que creerlo. Ahora nosotros tenemos que estar de acuerdo. Señor, estoy de acuerdo. Señor, gracias por poner fin al pecado. Eso incluye mi pecado también. Por eso el tema de hoy, ¿no? Poner fin al pecado. ¿Cómo ustedes pueden poner fin al pecado? Alguien dice, ok, desde hoy yo no voy a pecar más, nunca más voy a cometer pecado. ¿En ese momento ustedes ponen fin al pecado? No es así. No es así. Aunque ustedes se determinan a no cometer errores, a no cometer pecado, en su vida aparecerán los errores, los pecados. Pero cuando ustedes miran la palabra escrita de Dios, el que puede poner fin al pecado es Dios nada más a través de Jesucristo. No existe otra manera de poner fin al pecado. Alguien piensa que yendo a la montaña y ya estando en una montaña, viviendo apartado de la sociedad, de la civilización, en ese momento ya en mí no surgirán más los deseos pecaminosos, las cosas malas. No es así. También surgirá la codicia, también surgirán otros deseos que están en el corazón del hombre, ¿no? La única manera de poner fin al pecado, o sea, de acabar con la condenación para nosotros, es por medio de un sacrificio perfecto. Es el sacrificio de Cristo Jesús. Todos ustedes, si pueden evaluar, ¿no?, sus obras, ustedes entenderán que ustedes por sí mismos no podrán poner fin al pecado. Pero existe quien puso fin, es Jesucristo. Jesucristo puso fin al pecado, por eso Él murió por nosotros. Murió por nuestros pecados y ahora nos llama a nosotros justos.
limpios, santos. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres limpio. Señor, yo no soy limpio, yo soy pecador. Pero yo ya puse fin al pecado. Debes creerlo nada más. No, Señor, yo todavía cometo errores, cometo pecados. Que te dije que yo puse fin al pecado. Señor, pero yo peco. Pero yo digo que puse fin al pecado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que yo estoy creyendo y pensando o lo que el Señor me dijo? ¿O lo que el Señor planeó y pensó y ejecutó? Esto es la verdad, ¿no? Ustedes no padezcan más por la condenación del pecado, sino que con certeza delante de Dios. Señor, gracias por poner fin a mi pecado, por hacerme una persona justa, santa y perfecta delante de ti. Gracias, Señor, por darme esta gran redención, esta justicia perdurable. Perdurable, decir que es para siempre, ¿no? Nunca se acaba, ¿no? Nunca se acabará esta justicia perdurable. Nuestra vida un día se terminará, ¿no? Un día nos iremos de este mundo, ¿no? Así como dice una canción, ¿no? De un famoso cantante mexicano, ¿cómo se llama? Antonio Aguilar, ¿no? Dice que nadie es eterno. ¿Han escuchado esta canción? Nadie es eterno, dice. Ninguna persona en este mundo puede vivir para siempre, ¿no? Pero existe el mundo eterno de Dios. ¿Esto dónde está? Más allá de la muerte. Después de dejar este mundo, hermanos, nosotros, por esta justicia perdurable, por haber sido perdonados nuestros pecados, por haber puesto fin al pecado, Dios nos espera en el reino de los cielos. Ustedes vayan junto con Dios, vayan junto con el Señor, confiando en que Jesús puso fin al pecado eternamente. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha dado la oportunidad de compartir su palabra. El profeta Daniel, entendiendo bien sobre la maldad del pueblo de Israel y también la maldad que estaba en su corazón, él no pudo menos que reconocer cuán mal, cuántos pecados los israelitas han cometido, que ellos no han podido permanecer en el pacto, no han podido cumplir los mandamientos de Jehová. Por eso él decía que no nos acercamos a ti, no rogamos a ti, confiados en nuestras justicias, sino que nosotros queremos depositar la confianza en tus muchas misericordias. Realmente Dios quiere tener misericordia del hombre. Dios ha hecho todo posible para que el hombre sea limpio de sus pecados, para poner fin al pecado a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, todos los que escuchan esta transmisión, que ninguno, Señor, se quede en sus pensamientos, que ninguno se quede en su idea vaga acerca del pecado, sino que exactamente pueda reconocer que Jesucristo puso fin al pecado a través de su muerte en la cruz, a través de su sacrificio. Todo el pecado del mundo fue quitado, fue eliminado. También todo el pecado ha sido pagado por medio del sacrificio y la redención que es en Cristo Jesús. Espero que todos crean en esta palabra, todos tengan la plena certeza de la salvación. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.